en el inicio la Guardia Nacional se va a contar con la misma cantidad de elementos en los mismos lugares, haciendo lo mismo, con las mismas tácticas, liderazgo y equipamiento que hasta ahora, pero con un uniforme distinto. No tendría un impacto particularmente notable en las condiciones de seguridad en el país. Me parece que la argumentación en favor de la Guardia Nacional es más bien frágil. Bueno, usted seguramente habrá en varias ocasiones visto en el noticiario y en programas que hemos hecho, que hemos invitado a quien hoy está con nosotros, Alejandro Ope, periodista especialista en temas de seguridad. Alejandro, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Muchas gracias al auditorio. Te trajimos en Semana Santa. ¿Ya ni la molamos? Pues uno tiene que trabajar, ¿no? Oye, a ver, siendo que el tema de seguridad nacional y estos temas de repente da la impresión de que irrumpieron hacia finales del siglo pasado, no necesariamente tenían como una historia muy acentrada o muy metida en nosotros. ¿Cómo es que te dedicaste a esto? ¿Qué fue lo que te fue llevando a eso, Alejandro? Mira, déjame... La seguridad pública se vuelve parte de la conversación pública nacional a mediados de los 90, ¿no? Tenemos una primera gran oleada criminal a los 90, más o menos en la época en que yo inicio mi carrera profesional. Entonces, digamos, ¿qué estudiaste? Yo estudié ciencias políticas, por razones del destino, estudié fuera de México. Y regresé y me dedicaba a trabajaba con Jesús Reyes Heroles. Ah, claro. En esa época. Y me dedicaba más a temas de análisis político, etc. Este es el momento, hay un momento de ruptura, yo creo que en el tema, por ahí del 95, ¿no? Curiosamente, esta irrupción del tema coincide con una disminución de la tasa de homicidio. Fíjate. ¿No? Que uno lo ve en retrospectiva, que es extraño. Pero sí se ve en las zonas urbanas, sobre todo en la Ciudad de México, se vuelve esto una parte de la conversación. Yo empiezo a entrar un poco al tema a finales de los 90, cuando trabajaba con Adolfo Aguilar Sinza. Adolfo siempre estuvo muy interesado en los temas de inteligencia, en los temas de seguridad nacional. Al momento de la transición del gobierno de Fox, consejero de Seguridad Nacional por unos breves meses, yo estuve con él muy pocos de esos meses. ¿Qué fue de eso, de ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, teníamos, yo creo que es similar, yo creo que el que vivieron el equipo de Andrés Manuel, ¿no? Donde te sentías como, nos sentíamos así como los conquistadores que habíamos llegado a Terra Ignota, ¿no? ¿No? Y entonces, y por supuesto teníamos la arrogancia de suponer que todo estaba mal, ¿no? Que todavía estaba mal y todavía hay que reconstruirlo, ¿no? Sí. Adolfo tenía la idea de rehacer el CISEN, ¿no? Como ahora, ¿no? De partirlo por mitades, llevarse una parte a la presidencia, construir ahí una especie de Consejo de Seguridad Nacional a la manera estadounidense. No cuajó, eso lo puso en conflicto con otros miembros del gabinete, particularmente con Santiago Krill, y pues era una posición la que tenía Adolfo, pues era una posición que dependía de su acceso al presidente. Entonces en el momento que el acceso al presidente dejó de estar, pues su influencia terminó y pues concluyó su carrera pública en Naciones Unidas de manera brillante, ¿no? Brillante, la verdad. Yo ya no estaba allí. Yo me regresé a una empresa de consultoría que se llama GEA. Y básicamente con Jesús Reyes Heroles, con Guillermo Valdés, con otros colegas. Buenos personajes, ¿no? Sí, cómo no, es un buen equipo. Un gran equipo. Y ahí estuve 7 años dedicado a otro tipo de temas. Este es un momento, déjame por otra parte, donde se empieza a dar una reconfiguración del submundo criminal que es muy interesante, ¿no? Sí. Es el momento en que los cárteles empiezan a militarizarse, empiezan a diversificarse, a dejar de ser exclusivamente exportadores de drogas y empiezan a entrar a la explotación, digamos, de economías locales por la vía de la extorsión, del secuestro, etc. Es el momento del surgimiento de los Zetas, del surgimiento de la familia michoacana, etc. De estas bandas de como nuevo cuño, ¿no?
más extractivas donde empieza a moverse el equilibrio interno de grupos criminales de los traficantes hacia los sicarios, ¿no? De los que sabían, de los administradores al músculo, ¿no? Y eso es un momento interesante. Todavía con niveles de violencia relativamente bajos, ¿no? ¿Los estabas estudiando tú en ese momento? Poco, ¿O no de manera muy, o sea, era un tema más secundario. Yo empiezo a entrarle al tema por ahí 2007. Sí. Y en 2008... Bueno, oye, venimos de la guerra que no es guerra, ¿no? Exacto. Y en 2008, uno de los socios del despacho, bueno, en 2007, Guillermo Valdés, socio de GEA, es nombrado director del CISEN. Del CISEN, claro. Y me dice en 2008, vente. Dije, pues esta es una oportunidad única, ¿no? Sí. ¿No te la piensas mucho por todo lo que hay detrás de Hay una leyenda negra, por supuesto, sí, que rodea a la institución, pero también deja una atalaya muy interesante para ver al país, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ve uno al país con sus vergüenzas, muchas de sus vergüenzas, también ve muchas de sus fortalezas, ¿no? Y era un momento interesante donde la seguridad se había vuelto el tema dominante de la discusión pública, por la decisión del presidente Calderón de lanzar una ofensiva contra los grupos criminales. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve poco más de 3 años. ¿Qué son los 3 que estuvo Guillermo? Los 3 que estuvo Guillermo. Bueno, Guillermo estuvo casi de 2007 a 2011. 11. A ver, déjame echarme un tantito para atrás. Ahora que cuentas todo lo que hiciste posteriormente, lo que has venido haciendo, estudiar ciencias políticas de alguna otra manera no era tan un azar, ¿no? No. Tenía que ver con claro, lo que... sí, obviamente sí me interesa. O sea, el tema del poder siempre me ha interesado, ¿no? Sí. El ejercicio del poder y la distribución del poder siempre me ha interesado. ¿Qué tesis hiciste? ¿Qué? ¿Hiciste tesis? Sí, hice una tesis sobre el impacto de la migración en los resultados electorales. Hace miles de años. Sí, fíjate, ¿no? Bueno, a ver, oye, la siguiente parte del asunto. Cuando entras que estás ahí, esos 3 años y meses, ¿cómo se ve México desde ahí, Más negro, ¿no? O sea, más negro. O sea, sí ves más oscuro al país, ¿no? En algún sentido. Porque te está llegando información todo el tiempo de situaciones muy serias. Te está llegando todo el tiempo. Ves en muchos sentidos el trasfondo, la trastienda, ¿no? de los arreglos, de los conflictos intraburocráticos, ¿no? Empiezas a entender que el Estado no es este ente monolítico, ¿no? Sino es una serie de intereses contrapuestos, ¿no? Sí. La burocracia se opera muchas veces por sus propias lógicas y no necesariamente con una lógica de Estado, ¿no? La disputa por temas triviales se vuelve crucial, ¿no? La disputa por las plazas, por ejemplo, en una institución burocrática es una de las dinámicas dominantes, ¿no? Sí. Por las plazas, por los presupuestos, por la atención pública. Y digamos, a mí me toca un momento muy interesante y pues, en muchos sentidos muy trágico, ¿no? La violencia se empieza a disparar. Si quieres ponerle la fecha, es abril-mayo de 2008. Yo entro al CISEN en junio de 2008. Y empieza a estabilizarse. Alcanza su pico del periodo de Calderón en mayo de 2011. Yo dejo el CISEN en julio de 2011. Digo, no sé si fui yo. Pero bueno. Pero viviste esos 3 años. Yo viví toda la escalada. A todo lo que da. Toda la escalada la vivimos. ¿Qué detonó en el país ese 2008? Muchas veces se plantea, Alejandro, la idea de que hubiera habido por parte de Felipe Calderón el ataque a grupos, meter el ejército y que eso los diseminó. Mira, ahí puede haber algo de eso. O sea, la explicación ante este tipo de fenómenos siempre es compleja, ¿no? Y no responde a un solo elemento. Un día me puse a revisar. Hay no menos de 19 teorías académicas que para explicar el ascenso de la violencia entre 2008 y 2011. Algunas sí se enfocan en decisiones del gobierno, particularmente 2, ¿no? Sí.
Una, el despliegue de fuerzas federales, particularmente de las Fuerzas Armadas en el territorio. Y la segunda es la llamada política de decapitación de los grupos criminales, ¿no? Ir tras los cabecillos de los grupos criminales, que se hace de manera mucho más agresiva que en el pasado, siempre se ha hecho, ¿no? Digo, no ha habido un presidente sin su que no captura su capo desde Miguel de la Madrid, ¿no? Sí, claro. Pero esto se hace de manera mucho más agresiva. Digo, y hay cierta evidencia que apunta que eso pudo haber tenido efectos desestabilizantes y pudo haber generado, ser el detonador de la violencia. Hay otras explicaciones que tienen que ver con cambios en el mercado de drogas, otras y en la operación misma de los grupos criminales, otras que tienen que ver, por ejemplo, con cambios en el entorno internacional, desde el final de la prohibición de la venta de rifles de asalto en Estados Unidos en 2004, hasta, por ejemplo, una teoría muy interesante que produjeron unos economistas colombianos, el cual ellos encuentran una correlación estadística muy significativa entre decomisos de cocaína en Colombia y homicidios en México. Homicidios. Homicidios en México. O sea, es decir, ¿cuál es el hilo conductor? Es el precio de la cocaína. Claro. Es decir, los colombianos se vuelven mucho más eficaces en detener los flujos de cocaína, se dispara el precio, se genera escasez a lo largo de la cadena y eso vuelve más virulenta el combate entre los grupos criminales. O sea, esa es una teoría interesante. Hay otras que tienen que ver, digamos, son más estructurales, que tienen que ver con arreglos sociopolíticos. Hay algunas que, por ejemplo, dicen que la victoria de candidatos panistas a nivel local son detonadores de violencia, otros dicen que son las victorias de partidos particularmente el PRD en esa época, los que son los detonadores de violencia. Es decir, hay una amplia discusión sobre el particular. Yo creo que hay una multiplicidad de factores. Yo escribí un artículo por ahí en 2013 que se llamaba La tormenta perfecta. ¿Ah, sí? En el Nexos, en el cual pues trataba de conectar estos lazos. Y al final son todos juntos. Son todos juntos. O sea, es decir, y además yo creo que hay un elemento que a veces yo creo que se nos olvida, Sí. pero que es importante, que la violencia se alimenta a sí misma. Sí. Se alimenta a sí misma por dos elementos, por dos dinámicas. Uno es la cadena de vendetas. Ajá. La cadena de venganzas. Tú me matas a mi hermano, yo te mato a tu padre, y así nos lo vamos llevando, ¿no? La segunda, que es yo creo que más interesante, es que la capacidad del Estado para lidiar con la violencia es fija en el corto plazo. Hay lo que hay. Hay los ministerios públicos que hay los policías que hay lo que hay. Y tiene capacidad para lidiar con X número de casos. Si por cualquier razón hay un disparo, el que sea, por el motivo que sea, hay un disparo, entonces la capacidad de sanción del Estado, o sea, la probabilidad de que cualquier acto en lo individual sea sancionado decrece. Sí. Y como decrece hay más. Y como hay más, decrece todavía más la probabilidad de sanción y así nos la llevamos. Y es un bucle de retroalimentación. Oye, ¿no? la parte que tiene que ver, Alejandro, con esta, que siempre uno, que se vuelve como también otra leyenda, ¿no? Leyenda negra. Sí. Si los presidentes o los altos funcionarios o los gobernadores establecen contacto con la delincuencia organizada y llegan a acuerdos. Mira, a ver, obviamente hubo en este país algo de Pax Narca, pero yo creo que hay que problematizar un poco nunca hubo un arreglo formal, déjame ponértelo así. Sí. O sea, nunca hubo un arreglo formal entre el Estado y el narcotráfico, porque el narcotráfico como ente tampoco existe, ¿no? O sea, es una entelequia, ¿no? Sí. Es mucha gente, es un ecosistema, ¿no? Lo que hubo, y tal vez siga habiendo, son arreglos puntuales específicos entre funcionarios específicos, instituciones específicas y grupos criminales específicos o dirigentes o criminales específicos, ¿no? Que pueden donde puede haber una suerte de intercambio, de nuevo, profundamente inestable, de tolerancia por paz. El problema de esos arreglos y lo que los hacían inestables en el largo plazo es que nunca fue este tipo de arreglo, nunca fue un arreglo limpio, ¿no? De tolerancia por paz. Siempre había un intercambio monetario en medio. Sí. ¿No? A alguien le daban una cantidad de X o lo amenazaban, etcétera,
pues esta lógica de plato-plomo. Sí. Entonces, no sé, el interés del Estado y el interés del funcionario no necesariamente estaban alineados. Claro. Entonces, esos arreglos siempre acabaron siendo terriblemente inestables. Es decir, disputas entre grupos criminales ha habido, entre bandas de narcotráfico, pues ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no? Habrá que recordar la balacera famosa de 1993, ¿no? Que acabó con la vida del cardenal Posadas en Guadalajara. En ¿no? el aeropuerto. En Guadalajara, estamos hablando hace 26 años. Que todo indica que la hipótesis que hay es la que es. Pues mira, que había una disputa, mira, no sé exactamente cuál es la lógica, pero lo que había ciertamente era una disputa entre los Arellano Félix por un lado y el Chapo por el otro, y que se agarraron a balazos en el aeropuerto de Guadalajara. En el peor lugar y en el peor momento. Si había institucionalidad, no sé, no quiero entrar en ese tema, sí. pero ciertamente estas disputas ha habido desde hace mucho tiempo. Es decir, entonces, estos arreglos de Pax Narcan no tienden a ser muy inestables. Y además, vamos, aquí yo creo que hay un tema, es decir, el narcotráfico se acabó dando cuenta, o los grupos criminales se acabaron dando cuenta de la debilidad estructural del Estado mexicano, ¿no? Sí. Es decir, partíamos del supuesto que el Estado mexicano era fuerte. Bueno, sí. Pero si tú te fijas en los recursos que poseía realmente, eran bastante limitados. Sí. Mira, déjame darte un dato que a mí me impresiona mucho. Antes, exceptuando Islas Marías, sí. La primera prisión federal fue la del Altiplano y la construyó Salinas. La de Almoloy. La de Almoloy, 1989. Sí, pues antes de eso, ¿dónde tenías alrededores federales? Pues distribuidos en penales estatales. Detenidos, ¿no? Ya. En penales estatales, en cárceles, cualquier. No hubo un intento. La Policía Federal se creó en 1998. Antes de 1998 no había lo que tenía de capacidad de despliegue el gobierno federal era muy limitado. La policía, tenía la Policía Judicial Federal, que nunca pasaron 3, 4 mil, 5 mil elementos. La DFS también nunca habrá pasado, la Dirección Federal de Seguridad nunca habrá pasado 3, 4 mil elementos. Bueno, tenían las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Pero era bastante limitado. Yo creo que había una paradoja en el corazón del viejo régimen, del régimen autoritario, en el cual, curiosamente, era un régimen altamente centralizador, pero el tema de la seguridad delegaba muchísimo, ¿no? Los gobernadores, porque había una suerte de mecanismo de rendición de cuentas, digamos, rendición de cuentas autoritaria, si tú quieres, en el cual los gobernadores sabían que si se les salía de control el Estado, sí, podían ser depuestos, ¿no? Todavía Salinas, por ejemplo, quitó de su cargo a 17 gobernadores. Cierto. ¿No? Ese mecanismo empieza a desaparecer en los 90. Perdieron por primera vez, ¿no? Con Colosio, bueno, no por segunda vez. Pero bueno, sí. Pero en 1990, entonces ese mecanismo de rendición de cuentas va desapareciendo. Sí, ¿no? Sí. Va desapareciendo y no es sustituido por un mecanismo de rendición de cuentas democrático ¿no? en los estados. Sí. ¿no? Sí. Entonces, los gobernadores ahora ya no tienen el incentivo de contener el problema en sus entidades, sino que tienen el incentivo de trasladarlo. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos Exactamente, años? De trasladarlo hacia el gobierno federal. Entonces, el gobierno federal, digo, sí las diferentes administraciones federales de Zedillo para acá reconocen el problema. El Sistema Nacional de Seguridad Pública nace en 1995. Sí. ¿No? Fue el primer esfuerzo, digamos, de coordinación, en la materia. Pero es un sistema que no tiene dientes, sí, que nunca ha tenido dientes, para forzar a los participantes a hacer la parte que les toca. Sí. Y entonces lo que empieza a suceder es que el gobierno empezamos a nacionalizar el problema, ¿no? Claro. Y tú ves de la secuencia, ¿no? A partir de los 90 se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del 96, la producción de la Policía Federal del 98, todas estas unidades que se crearon en PGR, la Güedo, la Ciedo, luego el Centro, que luego se vuelve el CENAPI, etcétera. Empiezas a construir capacidades para lidiar con el problema allá afuera. Además que hay en paralelo un cambio en el tamaño de las organizaciones criminales. Claro. ¿No?
O sea, ya no era un problema regional, local, básicamente limitado al noroeste del país y a ciertas zonas de Guerrero. Sí. Se vuelve un problema. Esto, con el arribo masivo de la cocaína y luego de las metanfetaminas, el tamaño del problema crece exponencialmente. Claro. ¿No? Oye, a ver, dos asuntos que no quiero que se me pelen antes de que concluyamos. Uno, el tema de el CISEN. Es decir, como tal, que nos digas algo en breve de la información que tú tienes hasta ahora. Es que parece como muy fuerte, se está haciendo lo debido. Pues estamos en un ensayo y error de muchas cosas, ¿no? Esa parte y luego para que cerremos hablando de la Guardia Nacional. Mira, el CISEN, yo creo que el CISEN sí requiere una transformación. Los servicios de inteligencia en México requieren una transformación. Están muy orientados, digamos, nuestro concepto de seguridad nacional es amplísimo, entonces se tienden a borrar fronteras. Entonces, y además, la especialización del personal ha venido debilitándose por varias razones, etc. O sea, deja de ser profesional. Y los mecanismos de control y supervisión pues, tampoco son lo que debería ser. Una reforma democrática, los servicios de inteligencia, yo creo que debería de comprender 3 elementos. El primero es la delimitación del mandato. Es decir, hasta aquí. O sea, tú solo puedes ver esto. Déjame darte un ejemplo. En España, el CNI, que ahora también se llama en México el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, hacia adentro, o sea, hacia el interior de España, solo puede ver temas de terrorismo, de grupos antisistémicos, es decir, grupos que ya cruzaron las rayas en la violencia, y de contrainteligencia, ¿no? La operación de otros servicios en territorio español. Y el resto del servicio está volcado hacia el exterior. Entonces, pero hacia adentro, por ejemplo, no pueden hacer labores policiales, ¿no? No, más allá del tema específico de terrorismo, no pueden hacer labores policiales. No están metidos en temas de narcotráfico, no están metidos en temas de delincuencia organizada. ¿Cómo están aquí? Como están aquí. Entonces, delimitación del mandato, ¿no? Segundo tema, profesionalización de los cuadros. Profesionalización, creación de un servicio civil de carrera, con estabilidad en el empleo, con un proyecto de vida, con procesos de formación muy sólidos, etcétera, con una especialización en temas muy puntuales, ¿no? Y tercer elemento es el fortalecimiento de mecanismos de control internos y de supervisión externa. Ese debería ser como la gran agenda de la reforma de los servicios de inteligencia. Lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo no va en ese sentido. Lo que se está haciendo es trasladarlo de Gobernación a la Secretaría de Seguridad, es decir, ampliarle el mandato en un sentido, porque ahora sí van a estar en temas de, digamos, de seguridad pública, claramente, ¿no? No hay, hasta ahora, entonces sabe, no hay ningún esfuerzo sistemático de formación de cuadros, profesionalización, etcétera, ni mucho menos no ha habido ningún intento de fortalecer los controles, ¿no? Entonces yo creo que no estamos caminando en la dirección correcta en este sentido. Necesitamos probablemente que el órgano de civil de inteligencia del Estado mexicano, cualquiera que sea su nombre, sea una institución de nicho, con una agenda interna muy estrecha, muy bien definida, volcado en muchos sentidos hacia el exterior, que sirva para proyectar poder fuera del territorio nacional y que esté sujeto a control democrático. A mí el modelo, déjame ponerte, en Alemania el servicio interior de inteligencia se llama el Servicio para la Protección de la Constitución. Fíjate. ¿No? Qué buen nombre. ¿No? Es decir, ellos se autodefinen como un instrumento de defensa del orden constitucional. Entonces, sus métodos y sus objetivos son democráticos. Sí. ¿No? A ver, déjame plantearte, tenemos poco tiempo ahora, dime. Una reflexión sobre el tema de la Guardia Nacional, considerado en varios aspectos, que yo sé que lo has escrito, incluso no lo has dicho en lo particular. A ver, que tiene que ver con, estamos con el tema de la delincuencia organizada, pero estamos con una delincuencia común también, ¿no? Ahí en las calles, que es donde está el 80% de la gente detenida, tiene que ver con delincuencia del orden común, más que delincuencia organizada. 95% de los delitos de este país son del fuero común, 90% de los policías son estatales y municipales. La Guardia Nacional
podrá tener virtudes, podrá tener defectos, pero nunca va a resolver el problema por sí mismo. Nunca va a tener el tamaño para empezar a resolver el problema. En el mejor de los casos, asumiendo que todo le sale bien al gobierno en la construcción, van a tener 130,000, 140,000, 150,000 elementos. Este país necesita 500, 600,000 policías. ¿De dónde? ¿De dónde van a salir? Pues van a salir de lo local, ¿no? Sí. A mí lo que me preocupa, más allá del tema específico de los controles a los que se pueda sujetar a una institución de corte abiertamente militar, aunque digamos, le hayan querido tapar el ojo al macho, es los desincentivos que va a generar en lo local, ¿no? Incluso, digamos, en la propuesta que está haciendo ley de orgánica de la Guardia Nacional, se señala que se le va a cobrar a los gobiernos estatales y municipales por la presencia de la Guardia Nacional. Imagínate el incentivo que genera. Es decir, yo, gobernador, en vez de formar mi policía, le pago a la Guardia Nacional. O sea, la uso casi que es como de policía auxiliar, como de policía bancaria, ¿no? Entonces, el problema central de la seguridad en México es político. Es de quién tiene la responsabilidad de qué cosa. Y este proyecto todavía exacerba esta tendencia a trasladar el problema hacia lo federal. Sí. ¿No? Y eso yo creo que puede todavía hacer más lento, más tortuoso el proceso indispensable de construcción de capacidades en lo local. ¿Se está militarizando el país, Alejandro? ¿Cómo se dice? Se le está dando mucho más responsabilidades y mucho más peso político y burocrático y administrativo a las Fuerzas Armadas, sin duda. No sé si eso constituye una militarización, pero ciertamente el peso relativo que tienen en esta administración es mayor al que tenían en el pasado reciente. Incluso en el pasado reciente, en las dos últimas administraciones, donde tuvieron también un peso relativo importante. No te digo si está bien o mal, pero ¿cómo juzgamos eso? Mira, ¿cuál es el problema de fondo? Es decir, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Es que las Fuerzas Armadas, no solo se trata de Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas que además, donde el control civil sobre ellos es muy débil. Sí. México es uno de los 2 países de América Latina que nunca ha tenido un civil al frente del Ministerio de Defensa, el otro es Guatemala. Y de 1946 a la fecha no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes del final del sexenio. Duran los 6 años. Entonces, en un sistema que tiene un déficit de rendición de cuentas, le estamos dando un tramo enorme de responsabilidad a una institución que se autogobierna en muchos sentidos. Sí. Oye, ¿nos podemos sacar una fotografía de despedida, mi querido Alejandro? Agradeciéndote que hayas venido en plena Semana Santa y todas esas cosas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a usted que estuvo con nosotros hoy aquí en la conversación. Pásela bien, adiós.